Vamos a estar leyendo su gloriosa, poderosa palabra en Mateo 17:14. Dice, cuando llega, ya lo tienen, vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice que cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido ¿qué? Sanar o liberar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo acá. Y respondió Jesús, y reprendió Jesús al demonio, y el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Dice que viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Y qué le dijo Jesús? Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí allá, y pasará, y nada os será imposible. Y dice el 21, pero este género no sale sino con ayuno y oración. Primera vez que estoy compartiendo esta palabra. Dice que vemos la situación del muchacho, cómo estaba poseído. Dice que cuando llegaron el gentío vino al hombre y se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. ¿A qué voy con esta palabra en esta noche? Padre eterno y soberano Dios, que seas tú revelando, mostrando lo oculto, lo secreto y lo escondido, Dios. Padre, quita toda perversidad, toda mentira, todo engaño, todo bloqueo mental, toda castración mental en esta noche, todo estorbo. Padre mío, lo sometemos a la obediencia, Señor, de Jesucristo en esta noche, creyendo que el Espíritu Santo de Dios va a hablar a nuestras vidas, va a abrir nuestros oídos espirituales, va a abrir mi boca, Señor, y vamos a escuchar y vamos a hablar. Padre mío, voy a hablar, Señor, lo que tú quieres que yo diga, Padre. Todo espíritu mentiroso, de error, Padre mío, lo sometemos a la obediencia de Jesucristo de Nazaret, Padre Santo, para que seas tú hablando lo que nosotros queremos escuchar, Padre, y lo que tú quieres enseñarnos, Padre mío. Espíritu Santo de Dios, háblanos en esta noche. Es tu palabra, Padre. Aquí vamos con esta palabra en esta noche. Vemos que aquí fracasaron los discípulos en esta lucha que tenían de estar echando fuera el espíritu inmundo que había en el muchacho. Muchas veces lo echaba en el fuego, muchas veces lo echaba en el agua, en el frío, y ellos estaban luchando y no pudieron sacarlo. Imagínense la lucha que ellos tuvieron, que tanto fue que se desesperó el papá del muchacho. Y en eso apareció Jesús. Y viene y le pone las quejas que se lo había llevado a los discípulos, pero que no habían podido sacarlo, sanarlo, liberarlo. No había podido ser manifestado el poder de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios a través de sus discípulos. ¿A qué me llevaba el Espíritu Santo en esta palabra, iglesia? Que nosotros muchas veces vamos a estar orando,
por ciertas circunstancias, o vamos a estar orando a otra persona, o vamos a estar imponiendo manos a otra persona, nos van a estar pidiendo oración, la persona va a estar orando por su problema, usted puede estar orando por un problema que usted tenga, sea financiero, sea espiritual, sea en la salud, son tantas circunstancias en nuestras vidas que necesitan, ¿verdad? Que necesitan de la oración, para todos, necesitan de esa oración, necesitan del poder de Dios a través de la oración. Se necesita la sanidad, se necesita la liberación, cualquier problema que tengamos, sea emocional, en cualquier área de nuestra vida. Pero aquí nos damos cuenta, iglesia, que muchas veces, y esto lo vamos a aprender hoy, muchas veces vamos no a fracasar, no Señor, porque en el Señor sabemos que no hay pérdida ni fracaso, sino ganancia. Y todo obra para bien a los que aman al Señor. Simplemente que vamos a estar orando por un empleo, vamos a estar orando por ese enfermo, vamos a estar orando que haga un milagro, vamos a estar orando por la finanza, voy a estar orando por esta casa, estoy orando por ese jefe, estoy orando por mis hijos, estoy orando, pero yo no estoy viendo la respuesta y me estoy desgastando. Y me estoy desgastando orando por esto y pido oración allá y pido oración acá, le pido al pastor, le pido a la pastora, voy allá al amigo, le digo a la amiga, le digo al líder y nada. Y no sucede nada muchas veces. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que analizar. Y decir, Padre, ¿qué está pasando? Tú me prometiste a mí, el Señor le prometió a los discípulos que en su nombre echarían fuera a los demonios y sanarían a los enfermos. Tomaría cosas mortíferas y nada los dañará. Pero ahí no se estaba cumpliendo la palabra de Dios. Claro que sí se estaba cumpliendo la palabra de Dios. Y claro que se está cumpliendo. Si el Señor a ti te dio una promesa de sanidad, de liberación, de que el Señor va a hacer el milagro, de que ya eso está hecho, pero tú no lo estás viendo y estás orando. Pero muchas veces no es lo suficientemente que estás haciendo tú para recibir el milagro, tu milagro, lo que tú estás esperando. De pronto necesita más esfuerzo. De pronto hay algo que tú no has visto todavía, la gloria de Dios en esto que le estás clamando por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque hay algún faltante. ¿Qué le faltó a ellos? Y el Señor Jesús se molestó. Se molestó porque no es que Dios no haga milagros, claro que Él hace milagros. Pero a veces hay cosas en nuestra vida que necesita más de oración, necesita más de fe, necesita más de ayuno, necesita más de consagración, necesita más de santidad, necesita más de confianza, necesita más de seguridad en Él. Hay cosas que te está pidiendo el Señor más, de pronto que corras la otra milla, como dice la palabra, que vayas más allá de lo que Él hasta ahora está ahí perseverando en el milagro y no llega la respuesta, porque algo quiere Dios que tú avances, algo más de lo que tú estás dando hasta ahora. Dios quiere que tú avances a la otra milla. El Señor le dijo a Josué que ahí estaba, en verdad, el libro de la ley se lo colocó, nunca te apartes de él, ni de día ni de noche, meditarás en él y todo lo que dice prosperará, pero también le dice esfuérzate. No le dijo solamente que leyera la palabra y que meditara en ella. Le dijo no, pero lee la palabra, pero te tienes que esforzar a otra cosa. Te tienes que esforzar más. Entonces Dios de pronto, eso es lo que está buscando en la iglesia, ¿verdad? Esa iglesia que de pronto se siente frustrada, esa iglesia que se siente cansada, esa iglesia que se siente desgastada, esa iglesia que se va de la iglesia y se va para otra y busca otra porque el milagro no lo ve. No, Señor.
Dios es uno solo y Él es el mismo de ayer, de hoy, de siempre, por los siglos de los siglos. Simplemente que está esperando un esfuerzo más de nosotros. Y fue lo que pasó aquí. Aquí había algo, el poder de Dios se cumplió, claro que sí. La promesa de Dios se cumplió. Pero ¿qué pasó con los discípulos? Y miren que Dios, al Señor, a Jesús se molestó porque le faltaba algo más en ellos. Y ahora vamos a ver ese faltante en nuestras vidas. ¿Qué consecuencias están trayendo, verdad? Al milagro que tú estás esperando, la palabra que ya el Señor te la dio y tú tienes que creerla. Pero Señor, ¿qué me está faltando? ¿Por qué oro? Y tú me dijiste esta promesa y yo sé que me la vas a cumplir. Pero Padre, ya estoy cansada de orar, estoy cansada de esto, Señor. A ver, ¿qué te pasa? Vamos a ver qué me hace falta, en qué me tengo que esforzar. Aquí vemos cómo le dice él, dice, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar, no pudieron. ¿Se les acabó el poder de Dios? No. Estamos bajo promesa, estamos bajo pacto. No fue por culpa de la palabra, no fue por culpa de Jesús, porque ahí estaba Jesús haciendo libre al muchacho. El faltante estaba en ellos. Dice, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os de soportar? Ya el Señor se estaba cansando. El Señor los exhorta. ¿Quién sabe cuánto tiempo duraron? Y el muchacho no lo hicieron libre. Y ahí vemos Jesús molesto. Molesto, ¿por qué estaba molesto? ¿Por qué estaba molesto el Señor? Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y este quedó sano de aquella misma hora. Ellos se preocuparon, los discípulos, como muchas veces nos podemos preocupar nosotros y estamos preocupados porque no estamos viendo el milagro, la promesa que Dios te dio, la promesa que Dios me dio, Señor, yo la estoy viendo, estoy en espera y en espera, pero ¿qué ha pasado? El pueblo de Israel, la promesa de la tierra prometida. ¿Y cuánto tiempo duró? En 11 jornadas ya estaba ya en la tierra, pero duró 40 años para el cumplimiento de la promesa. La promesa estaba allí. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con ellos? Que no pudieron ver enseguida en el tiempo que Dios señaló. Entonces, mire, aquí Jesús cómo se molesta. Y viendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron como en el secreto, ¿y por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Desde que estamos echando fuera y fuera el demonio y fuera y se sano y no se sana y viene nada y la respuesta, Señor, ¿por qué? ¿Qué pasa? Ellos se inquietaron y es lo que el Señor nos quiere inquietar a nosotros en esta noche. Es lo que el Señor quiere colocarnos en ese en modo de activo, que tenemos que estar activa la iglesia de Jesucristo. De Jesucristo, dice. Y le dice, ¿qué le dijo Jesús? Primero, por vuestra poca fe. Tal vez el milagro no te ha llegado, tal vez no has visto la respuesta. ¿Por qué? Porque no tienes la fe suficiente. Tú sabes que la fe tiene poder, porque mueve montañas. ¿Qué pasa? Que el poder de la fe tuya no es suficiente para atraer ese milagro y esa promesa que Dios te dio. Ellos no pudieron ver la gloria de Dios, no pudieron ver la liberación, no pudieron ver el milagro en el muchacho. ¿Por qué no pudieron verlo? Primero, ¿por qué?
porque ustedes tienen poca fe. Y el Señor le dijo, ¿cuánto tiempo están conmigo? ¿Cuánto conocimiento tienen? ¿Qué no han recibido de mí? Jesús estaba molesto por su poca fe que tenían. Estaban viendo cuántos milagros veían a diario, a cada momento. Y véale que todavía la fe no era suficiente. La fe que tenían no era suficiente para el milagro que ellos estaban esperando en el muchacho. Puede ser eso. Puede ser que la poca fe tuya no es suficiente. La fe que tiene, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y según tu fe, así será hecho. ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo hicieron? Porque esa es la fe de ellos, poca. Entonces, de pronto es esto. Es esa poca fe. Eso fue el primer punto que encontramos aquí. Poca fe. Y dice la última parte. Dice, y nada o será imposible. O sea que cuando nosotros tenemos una fe como la que él dice que ojalá la tuviéramos, bueno, vamos a leerla todo, porque de cierto digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Si tuvieran la fe como ese granito de mostaza, dice, todo lo que tú digas y todo lo que tú crees y todo lo que tú pidas será hecho. Entonces, ¿qué pasa con el milagro? ¿Qué pasa con lo que estás esperando, iglesia? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no has visto la promesa de lo que está en el mundo sobrenatural y al mundo natural? ¿Por qué ellos no lo vieron? Por la poca fe. No era una fe suficiente que moviera. Tú tienes que tener una fe gigante que mueva, aleluya, que mueva el milagro. Tienes que tener una fe suficiente, una fe de poder para que mueva ese milagro, para que rompa esas cadenas, para que destruya esas ataduras, para que haya un rompimiento y para que descienda eso que está en lo sobrenatural al mundo natural. Poca fe. Nunca vamos a poder ver los resultados que queremos y anhelamos con una poca fe. Jamás vamos a poderlos ver. Jamás. Vamos a ver qué dice Mateo 14:31. Miren lo que pasó aquí. Cuando nosotros tenemos poca fe, los resultados van a ser, o sea, no vas a ver el resultado que tú quieres ver. Totalmente el milagro ya hecho. ¿Por qué? Porque según tu fe, así será hecho. Miren lo que pasó aquí. Pero al ver aquí cuando Pedro le quiso caminar por las aguas, dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre, ¿qué? De poca fe. ¿Por qué dudaste? La persona de poca fe es aquella que duda. Es donde hay duda. Es donde el milagro, por mucho que tú te esfuerces, aleluya, aquí vemos a Pedro. Pedro se esforzó. Pedro lanzó de ir, pero la fe no lo ayudó para nada. ¿Por qué? Porque la tenía muy corta. Tenía poquito. No alcanzaba el grano de mostaza. Mire que no es ni tanto que nos las pide el Señor. No alcanzaba al grano de mostaza. Y mire que la decisión que tomó Pedro. Imagínense si Pedro hubiese caminado todo el trayecto que tenía para llegar a Jesús. Imagínense la historia de Pedro, que es cómo sería hoy.
Y aquí vemos a un Pedro que se hundió, un Pedro que no alcanzó a llegar al propósito, a lo que él se propuso, con el respaldo de Jesús que estaba allí. Nosotros contamos con su respaldo, sabemos que está con nosotros y que Él va a hacer el milagro y que Él está allí viéndonos cada paso que damos. Pero también depende de nosotros. ¿Qué pasó? Que vino el susto, vino el miedo, vino la confusión de Pedro y llegó la duda y la fe que arrancó con una fe grande. ¿Y qué pasa? Eso es lo que pasa, iglesia. Cuando tú y yo tenemos tiempo de estar esperando el milagro y no vemos el milagro, en vez de la fe irse aumentando, ¿qué pasa? Que se va a ir minimizando. Y eso fue lo que pasó con Pedro. La fe de Pedro se minimizó. Y eso es lo que pasa cuando pasa mucho tiempo y nosotros estamos orando y estamos clamando y en vez de que la fe se nos vaya aumentando, ¿qué es lo que está buscando Jesús? Que nosotros desarrollemos esa fe. Nosotros tenemos que desarrollar esa confianza, esa seguridad en Él. Y no es todo lo contrario. Pedro fue todo lo contrario. Pedro salió con esa fe y esa emoción y voy a caminar por las aguas, ya está Jesús esperándome. Puedo Jesús caminar. Claro, sí, mi hijo, ven, puedes. Y salió con esa fe así, pero cuando vino y vio que el problema, los vientos contrarios se acercaban más a él, la fe se le achicó. Y eso es lo que pasa en nosotros muchas veces. Cuando el milagro estamos pidiendo, Señor, yo sé, Padre, y tú sientes que ya está, pero ¿qué pasa el tiempo y no ves nada? Porque nosotros no vivimos por vista, sino es por fe. Tenemos que creer aunque no veamos nada. Entonces, ¿qué pasa? Que pasan los meses, pasan los años, y Padre, ¿y hasta cuándo? Y Señor, y mira, y yo estoy viendo esto porque estás colocando la mirada, que fue lo que pasó. Pedro colocó la mirada en el problema, y cuando tú colocas la mirada en las circunstancias, la fe se te minimiza, la fe se achica, se acorta la fe cuando tú colocas la mirada en el problema. Tú tienes que colocar la mirada en Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él tenía que colocar la mirada. Los ojos eran en Jesús allá, pero no lo hizo. Y por esa razón la fe se consumió. ¿Dónde quedó la fe de Pedro que salió a caminar por las aguas? Entonces eso es lo que nos pasa. ¿Y qué pasa? Que con esa fe no podemos alcanzar, no es lo suficiente para el Señor entregarnos lo que tanto estamos esperando. Y entonces, ¿por qué se demora? Porque tenemos que desarrollar la fe que Él quiere, porque sin fe es imposible que lo agrademos. Ahí vemos a Jesús molesto con los discípulos. ¿Por qué? Por la poca fe que no pudieron sacar el demonio del muchacho, no pudieron sanar. La fe no era suficiente. La fe tiene poder porque mueve las montañas. Miren cuando nosotros se nos achica la fe, también vivimos como preocupados. Señor, ¿y cuándo? ¿Y hasta cuándo? Y viene la murmuración y viene la quejadera. Ya cuando a ti te viene la quejadera y la murmuración, enseguida cártalo. Se me bajó la fe. Porque cuando viene la duda y cuando la fe se nos minimiza, ahí viene el lenguaje de queja. Y vamos a Mateo 16. Esta palabra se la leí hace poco. De 5 a 10. Dice, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiendo Jesús les dijo,
¿Por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de qué? Repítalo allá, si tiene Biblia. Hombres de poca fe, que no tenéis pan. ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4.000, y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que se guardase de la levadura de los fariseos y los saduceos? Mire, nosotros aquí, ¿a dónde nos lleva? ¿A dónde nos lleva la poca fe que tenemos? Por eso Jesús se molestó y le dijo, ¿hasta cuándo van a estar con nosotros? ¿Hasta cuándo van a estar conmigo ustedes? ¿No me están viendo haciendo, multiplicando los panes, los peces? Mire la poca fe donde los llevó. La poca fe lo llevó a una confusión donde hombres iban con el Señor. ¿Por qué tenemos que dudar de que no tenemos las cosas si estamos a Él? ¿Por qué tenemos que dudar de los faltantes en nuestras vidas? De lo que me está faltando en la casa, de lo que me está faltando, que si no tengo vestido, que si no tengo ropa, que si no tengo comida, que si no tengo esto. Y mire, aquí viene una confusión. ¿Por qué esa habladuría? ¿Por qué esa murmuración? ¿Por qué esas quejas? ¿Por qué? Porque tenemos poca fe. Es que no tengo dinero y voy a comprar y no ha llegado la quincena y ya no tiene ni un peso porque ya usted invirtió la quincena. Eso es que poca fe. Ya ellos era preocupados. Que Jesús les estaba hablando una cosa y Jesús les estaba hablando de otra cosa. Y andando con Jesús y caminando con Jesús. Y aquí nos damos cuenta la actitud de ellos. ¿Por qué? Por la poca fe que tenemos. Por la poca fe que tenemos. Por esa razón es que de pronto nosotros mismos hemos tardado las promesas de Dios se cumplen, su palabra se cumple, cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará, iglesia, pero algo quiere más el Señor, algo más esfuerzo, más perseverancia, más fe, no sé qué el Señor está demandando, si es que ha bajado la fe, de pronto cuando recibiste la promesa pensabas que era mañana, que era pasado, que era el mes y todavía no ha llegado la promesa porque pensabas que la ibas a recibir enseguida y como no la recibiste enseguida, ahí se bajó, se desinfló la fe y con esa fe no podemos recibir con esa poquita fe. ¿Por qué no puedes recibir? Porque esa poquita fe te trae duda, esa poquita fe te trae murmuración, esa poquita fe te trae queja. Viene un lenguaje de queja en tu vida, esa poquita de fe, ese poquito de fe trae todo eso. No vayas a creer que nada más, eso te afecta las emociones, te trae tristeza, te trae desesperación, te trae angustia, te trae confusión. Y esa poquita fe, esa fe no, en el reino de los cielos no funciona, porque sin fe es imposible agradar a Dios. No creamos que dudando vamos a recibir. Así dice Santiago 1, 7, 8 dice eso. Que no crea que vamos a recibir. Así que, ¿en qué estado, te pregunto en esta noche? ¿En qué estado está tu fe? ¿Bajó del 1 al 10? ¿Dónde? Si la tuviste hace poco, la tenía en 10. Pero como no viste el buen resultado, no, es todo lo contrario. Es cuando más tengo que aferrarme, es cuando más tengo que creer. Esa poquita fe nos trae preocupación. Nos trae preocupación la poquita fe.
Mire, vamos a leer ahora la otra parte. Vamos otra vez a Mateo 17:14. Estamos aquí cerquita, aquí mismo. Aquí está el primer punto. El primer punto del faltante del cumplimiento de la promesa. El segundo. Pero este género no sale sino con qué. Usted repítamelo allá. Con oración, si puede escribirlo, escríbalo. Con ayuno. Primero, poca fe. Y acá viene, con oración y ayuno. Hay milagros. Hay milagros que tú estás esperando, promesas cumplidas, que van a necesitar más de la oración que le estás dando. Porque primero te voy a hablar del segundo punto, la oración. A veces pensamos que Dios nos da la promesa y nos vamos ay, sí, el Señor cumplimiento. Claro que el Señor me va a cumplir la promesa, claro, pero tenemos que trabajar. Cuando el Señor le dio la promesa a los discípulos que el Espíritu Santo vendría a ellos, esa fue una promesa del Espíritu Santo que llegaba a ellos. ¿Y qué hicieron los discípulos? Los discípulos se fueron todos al aposento alto, todos reunidos, unánimes, y oraban de día y de noche. Se turnaban. Y ahí había oración. ¿Y a dónde? Ahí llegó la promesa del Espíritu Santo. Ahí llegó el fuego del Espíritu Santo. Ahí llegó el poder del Espíritu Santo. Y Jesús no le dijo que fueran al templo. Se los prometió, le dijo que llegaría, no se podía ir él si no les dejaba al Consolador, no nos iba a dejar huérfanos. Pero no les dijo qué iban a hacer para que llegara el cumplimiento de la promesa. Pero tú y yo tenemos que saber el poder que tiene la oración. Así como la fe mueve de montaña, la oración también tiene poder, porque la oración es fuente de poder y la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, ¿será que está faltando de oración? ¿Será que ahí tú no has visto el milagro completo, la promesa, así como tú quieres verlo? ¿Será que te está faltando? ¿Será la poca fe o será que falta oración? ¿Será que te falta oración? Mire que Ana subía todos los años con el Cana, subían al monte todos los años, y hasta que Ana dice que derramó, llegó el día en que ella derramó su alma, y dice la palabra que con amargura del alma ella oró. Tanto fue que el sacerdote la confundió, como nunca la había visto tan quebrantada en el santuario, que la confundió y pensó que estaba borracha. Y le dijo no, le dijo que no al sacerdote, que ella era orando, quebrantando su corazón. Y ese día vino el cumplimiento de la promesa de Ana. Eso está en Primera de Samuel 1. No la anoté aquí, pero el Espíritu Santo me la trajo. Cuando vino el quebrantamiento, cuando llegó la oración a Ana, ahí vino. Y cuánta humillación y qué no recibió ella. Pero ¿qué le faltaba a Ana? Eso. Que hiciera voto con Dios ahí en el santuario. Que se humillara. Y ahí vino el cumplimiento de la promesa. Su primer hijo llamado Samuel. Entonces, ¿qué está faltando? ¿Será falta de oración? Queremos ver la gloria de Dios, queremos estar así, ¿será falta de oración? Y vamos aquí. Aquí vamos, por ejemplo, la oración. Vamos a ver a Mateo 26:52. Eso está aquí cerquita. Vamos a ver los beneficios
los beneficios que trae la oración, que posiblemente es lo que está afectando la promesa. 26:52. Dice, entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todo lo que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Aquí estamos viendo como un beneficio de la oración. La oración es un instrumento de ayuda para nuestras vidas. La oración, aquí le dijo, ¿acaso no puedo orar yo a mi Padre cuando vinieron a arrestar a Jesús? Que Pedro actuó, ¿verdad? Como muy ligera y sacó la espada y el Señor le dijo que no. ¿Acaso no piensa que ahora yo puedo orar a mi Padre? Y en la oración hay ayuda, porque la oración es un vínculo de intimidad con el Señor. Por eso esto es importante mientras que tú estás esperando el milagro. Porque mientras que tú estás esperando el milagro, el Señor quiere desarrollar, ¿verdad? Esa dependencia de Él contigo, de lo que es la oración. La oración nos lleva a depender mucho. Aleluya. Sino que lo diga Tania. La oración nos lleva a depender mucho de Dios, porque tú no haces nada si no se lo consultas en oración. Tú esperas algo y no tienes algo, ¿a dónde vas? A la oración. Eso nos ayuda a desarrollar y entender que el único que nos puede ayudar es Él. Aquí está hablando Jesús. Yo lo puedo hacer en oración para que venga la ayuda. Eso es depender de Él a través de la oración. Y eso es lo que está buscando el Señor, que en ese proceso de la espera, de pronto te está faltando ese intimar, esa comunión con Él, esa dependencia de Él, esa humillación delante de Él en su altar. O sea que está faltando, ¿qué? Oración. Oración. Tiempo más con Dios. Dice que Él nos anhela celosamente el Espíritu Santo. De pronto te está anhelando y quiere que, bueno, el único momento que yo puedo aprovechar a mi hija es ahora, hasta que ya venga la promesa, y aquí le tengo la promesa, pero yo quiero que ella dialogue más conmigo, yo quiero que ella se humille más, yo quiero que ella dependa más de mí, que entienda que yo soy el único ayudador, yo soy el único sanador, yo soy el único que hace milagros. Y a confiar, porque la oración nos lleva a confiar más en el Señor. ¿Por qué? Porque cuando tú estás orando, aleluya, y te lo digo por experiencia propia, me ha tocado orar, de clamar, de llorar, de tirarme en el piso, ve a iglesia, y a los 10 minutos ahí tengo la respuesta del Señor. Ahí tengo la respuesta de Dios. Si alguna persona, y te lo digo con mi corazón quebrantado, es testimonio de la oración, porque yo no dependo de nadie. Yo dependo, mi ayudador es Él. ¿Y dónde consigo las cosas? ¿A dónde voy? Ahí está, Tania lo puede decir. ¿A dónde voy? A la oración. ¿A dónde voy? A la oración me tiro. Yo le digo a Tania, hoy he orado como loca. Y al momento, y ahí está, viene, me tocan la puerta. Ahí me dicen, como yo tengo bajo al balde, al cuarto piso, hermanita, baja en balde. Gloria a Dios, llegó la bendición. Pero ¿dónde lo logro? En la oración. Y eso es lo que está buscando el Señor. Una iglesia que se levante a orar. Una iglesia que arrebate el milagro a través de la oración. Créeme, iglesia, que eso es lo que Dios está buscando. Una iglesia que viva
que la oración te lleva a ese vínculo perfecto con el Señor, porque ahí hay revelaciones, ahí hay alianza, ahí hay unidad, ahí hay guianza del Señor, ahí aprendes a conocer a nuestro Padre y Él contigo y esa relación de tú con Él. Yo soy de la que estoy viviendo esto, tengo esto, pero ahorita que ore ya se me pasa. Y no es una oración de que cogemos 5 minuticos, 1 minutico. Si usted no tiene tiempo y llora los 5 minutos porque usted está trabajando, vea, Dios la va a escuchar. La protección, vamos aquí a Mateo 24:20. Aquí se da cuenta usted lo que nos ayuda a la oración. También protección. 24:20. Son tantos beneficios y es lo que Dios está buscando, desarrollando. Mateo 24:20. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno, ni en día de reposo. Aquí estamos viendo cómo la oración, el beneficio de aquí de la oración, que protección. Aquí el Señor está hablando de su venida, de la venida de Él. Y le está diciendo, si ve el 19 dice más, hay de las que estén encinta y de los que críen en aquellos días. Orad pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Vio otro beneficio de la oración que trae protección? Ahí en la oración, Dios nos anuncia, porque en la oración hay protección. Aquí vemos donde Dios está anunciando. ¿Saben qué? Oren, que no vaya a ser ese día. Y tú oras y el Señor cambia. Los tiempos cambian, aleluya. ¿A través de qué? De la oración. Puede haber una sentencia, puede haber algo y tú te pones a orar y Dios cambia. A través de la oración hay cambios, hay protección. Aquí le estaba, oren para que no sea en ese tiempo. Son beneficios que trae la oración y eso es lo que el Señor quiere. Hombre, estás en la promesa, voy a orar porque Dios, a través de la oración hay protección, a través de la oración hay revelación, a través de la oración hay comunión. Son tantas cosas que tú desarrollas en la oración. Ahorita el Señor me trae como la oración, le dice el Señor a los discípulos, orad y velad para que no entréis en tentación. Mire, otro beneficio de la oración. La oración te impide que tú caigas en tentaciones. Y en la espera de tu milagro, y en la espera tú estás desarrollando todo eso y conociendo los beneficios de la oración. Y eso es lo que el Señor está esperando y por eso de pronto no has visto la promesa de Dios. Porque quiere que te esfuerces más en oración para que empieces a experimentar los beneficios que trae la oración. Vamos a leer 8:12:5, lo que pasó. Otro beneficio de la oración. Hechos 12:5. Aquí está. Aquí estaban Jacobo y Pedro, estaban encarcelados. Mire el poder, el beneficio de la oración. Y ojalá usted leyera todos los beneficios de la oración. Nos hubiese podido, mejor yo no termino esta noche. Dice, y vamos a leer del 4. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que custodiasen y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua, o sea, sacarlo después de la Pascua. O sea, ellos tenían un tiempo cuando los iban a sacar. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar, ¿qué? Repítamelo allá. ¿Qué hacía sin cesar? Oraciones. ¿A quién oraban? Al Señor. ¿Por qué? Por Pedro, los que estaban encarcelados, los que estaban cautivos. Mire otro beneficio de la oración.
La oración trae liberación. Sí, el Señor me dio la promesa que va a liberar a mi hijo. Tu hijo está cautivo, va a liberar a mi esposo, tu esposo está cautivo. Ora para que sea libre. Hay que orar para que se rompan las cadenas. Hay que orar para que se rompan las ataduras, las maldiciones hereditarias. Y todo eso lo hace la oración. Aquí está. Y si tú lees todo esto, todo lo que pasó, el testimonio de cómo sucedió la salida de Pedro de la cárcel, te lo voy a dar para que tú lo leas. Cómo se abrieron las puertas. Cómo pasó a la primera y a la segunda puerta, cómo se abrieron las puertas de hierro, dice, la cual se les abrió, por sí mismas se abrían y salido y pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Cómo el Señor, a través de la oración, el poder de la oración sana al enfermo. Mire, otro beneficio de la oración. Y eso es lo que el Señor está buscando, que la iglesia empiece a descubrir. Lo que es la oración, levantarse uno a las 3 de la mañana, 2 de la mañana. No pude dormir porque el Señor me mantuvo orando toda la noche. Vea, eso es lo mejor que nosotros como iglesia de Jesucristo podemos vivir. Y créame que usted empieza a desarrollar ese poder de la oración. Por ahí alguien me dice, usted tiene poder en la oración, usted también lo puede tener aún más que yo. ¿Por qué? Porque he aprendido los beneficios de la oración. Si usted lee eso, todo lo que sucedió y por qué sucedió la liberación de Pedro, a través de qué vino, a través de la oración que le hacían al Señor. Son beneficios, iglesia. Por eso el Señor le dijo a ellos y se molestó. No, es que hay géneros, hay demonios, hay circunstancias, ahí si no llegan, no salen, sino que con oración. Y ahora vamos al otro. La oración nos fortalece. La oración aumenta la paz, nos fortalece. Está en el Salmo 138:3. ¿Quieres fortalecerte en medio de la espera? Ora. ¿Quieres fortalecerte en medio de esa espera? Ora. Y eso te da fuerza, eso te da valor para la espera. Eso te da fuerza, te da valor para esperar. Pero ¿cómo vamos a esperar un milagro si ni oramos, ni ayunamos, ni hacemos nada? Nos convertimos en una iglesia débil. La primera noticia que te den te la crees. ¿Cómo nos vamos a fortalecer? A través de la oración. A ellos les faltaba oración. ¿Y qué le faltó también? Ayuno. La oración aumenta nuestra paz, pero no porque ella. La oración aumenta la paz nuestra. Vamos a buscar nos da descanso la oración en Filipenses 4:6-7. Filipenses. Mire lo que dice. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Vamos a leerlo del 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Aleluya. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cómo vas a sujetar esa mente? Esos pensamientos que llegan de duda. ¿Cómo los vas a sujetar? ¿Cómo no vas a permitir tú? ¿Cómo vas a detener la duda? ¿Cómo vas a detener la inseguridad? A través de la oración, porque la oración te trae paz. Cuando tú oras, puedes estar angustiado, angustiada, pero tú doblas tu rodilla y lloras a Dios y ahí sales renovada, llena de fe. Dice, sean donde vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Cómo las peticiones? A ver, ¿cómo van a estar las peticiones? ¿Cómo va a estar la promesa? ¿Dónde? ¿Cómo la vas a tener? ¿A dónde? Dice, conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿En qué? En la oración.
Señor, tú me prometiste esto. Padre, tu palabra dice esto. Señor, tú me lo dijiste, papá. Y yo estoy creyendo lo que tú me hablas. Y la palabra dice esto. Y le reclamo la palabra. Y le digo la palabra. Y le recito la palabra. Y tu palabra dice que los que confiamos en ti no somos avergonzados, Padre mío. Señor, y yo le diré a mi avergonzador por respuesta que en tu palabra yo he confiado. Y usted va en la oración. Y usted le recita la palabra. Y usted le dice, y ahí está mi hija. Ahí está mi hija creyendo, avivando, activando la fe a través de la oración. ¿Y dónde lo está haciendo? Aquí dice, vea, aquí está más claro, las peticiones delante de Dios en toda qué oración. En la oración. Y ahí estás tú activando la promesa y el milagro. ¿A través de qué? De la oración. Otro beneficio importante. Mire que todos los beneficios de la oración. La oración nos lleva, yo sigo, la oración nos lleva a hacer la voluntad del Padre. Y esto está en Mateo 26:39. Aquí está, los tengo aquí marcaditos. 26:39. Esto es Jesús. Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando. Jesús, ¿usted sabe lo que Jesús oraba? Y era el Hijo de Dios. Y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ahí estamos viendo. La oración nos lleva a desarrollar otro beneficio de la oración, hacer la voluntad de Dios. Ese es otro beneficio que te tengo de lo que es la oración, iglesia. ¿Te lleva a qué? A hacer la voluntad de Dios. A pedir como conviene. Te lleva la oración. La oración es tan importante en nuestras vidas que muchas veces, dice la palabra, que cuando estamos débiles, dice que orar como conviene no lo sabemos, pero que el Espíritu Santo de Dios gime con gemidos indecibles ante el Padre. ¿Cómo tiene un beneficio y el poder de la oración? Que cuando tú haces el intento, voy a orar, Señor, pero no puedo orar, me siento débil, no tengo palabra. Ahí está el Espíritu Santo ayudándote a orar como conviene. Entonces, es importante la oración para la petición, lo que tú estás esperando. Y eso es lo que Dios quiere desarrollar en ti en medio de la espera. Mire lo que dice Santiago 5:15, y con esta cita termino lo que es la oración. Dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le será perdonado. Mire los beneficios de la oración. Todo cuando usted está orando por un enfermo. Ese enfermo, si es la voluntad del Señor llevárselo a través de la oración, puede ser salvo, porque aquí hasta perdón de pecado. Hasta perdón de pecados. Entonces dice, confesad vuestras ofensas unos y orad unos por otros para que seáis sanados, y la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Se da cuenta el poder, el beneficio de la oración? Poderoso, poderoso, iglesia. Y vamos otra vez a Mateo 17:14. Dice, el tercer punto, no sale sino con ayuno, oración y qué. Y ayuno, algo importante. El ayuno es importante, iglesia. Es importante que en medio de la promesa, en medio de la espera de tu promesa, también ayunes, porque el ayuno tiene poder. Los beneficios de la oración, ahora el poder que tiene el ayuno.
Vamos a Isaías 58, siempre se los he leído. Isaías 58, 6. Dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y, y que rompáis todo yugo. O sea, yo a usted le he enseñado los verbos que están aquí. Que estos verbos usted los conjuga y son poderosos. La palabra de Dios nunca regresa vacía. Y esto, el poder del ayuno. ¿Qué hace el ayuno? El ayuno desata las ligaduras. El ayuno sirve para qué? Para desatar lo que está atado, lo que está ligado, lo que usted ve que no avanza y no avanza, Padre mío. ¿Y esto qué está pasando, Señor? Y ahí en la oración, y ahí en el ayuno, ahí usted está desatando. Usted aquí soltar lo que está apretado, lo que está ahí, que usted no ve, bueno, lo que está estancado, aquí soltar, desatar, dejar ir libre, liberación, hay rompimiento. Todo esto lo trae el ayuno. Por eso el ayuno es de poder. Y si usted tantos personajes que usted ve en la Biblia, cómo hay liberación a través del ayuno. Todos los milagros que pasan a través del ayuno. Vamos a leer en Mateo 6:17. Mateo. Parece que esta es la cita, Mateo 17. Dice, pero cuando ayunes, pero tú, cuando ayunes, dice Jesús y el ayuno. Vamos a leerlo todo. Cuando ayunéis, no seas austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Qué lindo que el ayuno, este beneficio del ayuno, el ayuno es un secreto. En el ayuno tú entras en un secreto con nuestro Padre Celestial. Tanto es el secreto y tanto es la comunión que no quiere que nadie se entere, sino solamente Él. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cómo tiene ese poder el ayuno en la presencia de Dios? Que no quiere que nadie sepa que tú estás ayunando. Es un secreto entre tú y Él. Aquí lo dice. ¿Por qué? Porque el Señor se quiere llevar la gloria. ¿Por qué? Porque en el ayuno hay poder. Y tú no puedes decir lo hizo Juranito, no, lo hizo el Señor. Porque el ayuno tiene poder para desatar, para romper, para quebrantar, para pudrir los yugos. Vamos a leer el libro de Esther 4 de mi tocaya por aquí. Aquí vemos el poder del ayuno. En Esther, vamos a leer el 16. Dice, ve y reúne a todos los judíos que se hallan, 4:16. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis en 3 días, porque de 3 días, noche y día, yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó a Esther. ¿Por qué vino el ayuno? Resulta que el pueblo de Israel había un decreto del rey Asuero que el pueblo de Israel iba a ser destruido. ¿A través de qué? A través de Amán.
Y viene Mardoqueo y le da la noticia a Esther. A Esther, por eso le digo yo, el ayuno da poder, porque te da valentía, te da fuerza, te da el ayuno. Para que veas tú que humanamente tú sientes, no, eso me va a debilitar, eso no sé qué, y es todo lo contrario. Ciérrame es todo lo contrario, porque el ayuno te da poder, no te va a debilitar, porque esa es la mentira. No te va a debilitar el ayuno, al contrario, te fortalece. Esther, antes de ayunar, la respuesta de Esther en el momentico fue no. No, porque ella no podía llegar al rey, ni entrar al rey si no tenía, no había una orden, una invitación del rey, no era el día que le tocaba ella llegar al rey, ella no podía pasar porque era que moría enseguida, pasaba sin permiso del rey, sin que el rey no la llamara, ella era muerta. No podía entrar al palacio donde estaba el rey, a menos que ella le tocara y él la esperara o la llamara. No lo podía hacer. En el momento vino el temor a ella y le dijo al tío que ella no podía hacer eso. Pero el tío se enojó. Pero ella decidió, no, este género solamente con ayuno y oración, con ayuno puedo hacer esto. Con esto me voy a fortalecer. Porque ¿qué pasó? Ella pensó en la muerte. No, es que si pasa ya me muero. Tengo la palabra aquí, pero no la digo. No, es que si no, me muero. No, es que no, me muero. Por eso muchas veces, ¿verdad? Por ganar la vida nosotros humanamente la perdemos. La perdemos. Entonces, no, si yo no, ya yo me muero, mejor no. Pero ¿qué pasó? Que ella se fortaleció. Una iglesia con ayuno es una iglesia fortalecida. Es una iglesia que no le tiene miedo ni a la muerte. Porque si se muere, se va con Dios. Y allá vamos a estar mejor. ¿Y cuánto no hacemos? ¿Qué errores no podemos cometer? Por los temores, por los miedos que vienen a nuestra vida. ¿Cómo se fortaleció este niño? Si me voy a morir, que muera. Pero no voy a ayunar. Y ella ayunó, y todos los que estaban con ella, y Mardoqueo y toda su gente empezaron a ayunar, y ella se fortaleció, y que perezca. Pero ella se fortaleció en el ayuno. Eso es lo que está buscando el Señor. Una iglesia que no le tenga miedo ni a la muerte, que no vaya no sea desobediente o equivocarse o hacer cosas que no le agradan al Señor. Y créame que una iglesia así fortalecida, que ore, que ayune, que tenga esa fe, es una iglesia que está presta para recibir todo lo que Dios le ha prometido en el tiempo de Él. Aleluya. Aún el Señor puede acelerarte el tiempo. Tú, una iglesia, aleluya, me está mostrando el Espíritu Santo. Una iglesia que ora, una iglesia con fe, una iglesia que ayuna. Ahí viene un aceleramiento para tu milagro. Viene un aceleramiento para tu promesa. Es una iglesia que acelera el tiempo del Señor. ¿Qué pasó aquí con Esther? Aceleró el tiempo del rey. En el rey tenía un tiempo para ella llegar hasta allá. Y así, si se lo aceleró a él, así sucede en el reino de los cielos. Ella aceleró, porque todavía no le tocaba ir. Pero ella con el poder del ayuno aceleró el tiempo y pasó, y ahí fue donde alcanzó. Si tú lees el libro de Esther y tú lo conoces, como las estrategias que usó. ¿Para qué? Para destruir a quien quería destruirla. Para que sepas, iglesia, que hay poder en el ayuno. Y vea que ellos no pudieron sacar ese espíritu inmundo. No pudieron sanar a este joven. ¿Por qué? Porque le faltaba algo. Aleluya. Le faltaba la fe suficiente. Le faltaba la oración y también el ayuno. Hay cosas en nuestras vidas que si tú no te fuerzas a ayunar, que si tú no te fuerzas a orar, que si tú no te fuerzas en esas tres cosas y la fe del Señor que mueve montaña y conforme a tu fe es hecho, vamos a ver la gloria de Dios, iglesia.
vamos a ver su gloria. Y aquí vemos, si nosotros leemos otra cita, bueno, de Esther. Esther está en Esdras también 21, en Jueces 26, porque yo le doy esa cita para que usted las busque y las lea. Y ahí se dará cuenta usted del poder que también tiene el ayuno. Por eso es que muchas veces la iglesia no estamos viendo la gloria de Dios, porque estamos pidiendo, estamos esperando la promesa de Dios, de pronto sentada en la mecedora, de pronto allá viendo la televisión, de pronto chateando todo el día, de pronto allá en el WhatsApp, y que ay, no hay nada, y estoy esperando, yo de lo mismo, pastora, ay, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo para el aceleramiento de tu milagro? ¿Qué estás haciendo tú para el aceleramiento de tu promesa? La promesa del Espíritu Santo, cuando Jesús la dio, ellos se iban, fueron al aposento, subían al monte, eran no sé cuántos kilómetros, pero allá subían, el esfuerzo, cómo se esforzaron, y allí llegó la promesa, se le cumplió, vino el cumplimiento de la promesa de la venida del Espíritu Santo de Dios. Y Jesús no le dijo lo que tenían que hacer, simplemente les dio la promesa. Eso es lo que el Señor te ha dado, la promesa, pero que está esperando que una iglesia sepa lo que tiene el poder, la oración, lo que tiene el poder del ayuno, y a desarrollar el poder de la fe. Eso es lo que está buscando el Señor. Es que no ha llegado, pastor, y no veo nada. Es que no veo nada. Bueno, ¿qué le falta? ¿Qué ingrediente le está faltando? Que le metas allí a tu promesa. ¿Qué estás haciendo? Si la oración tiene poder y acelera, el ayuno trae aceleramiento. Aquí a Esther, ahí se da cuenta usted. Aceleró el tiempo, llegó al rey y no le pasó nada. Que muera, que me muera. Pero ¿cómo? ¿Por qué actuó así? Porque se fortaleció, porque el ayuno tiene un poder sobrenatural, iglesia. Y ojalá usted buscara toda la cita. Y lo importante del ayuno es ese secreto con el Señor. Es un secreto con Él. Tan poderoso es que no quiere que nadie se entere, sino solamente Él y tú. Algo poderoso, iglesia. Y que hoy nosotros nos vamos a levantar. ¿Qué es lo que estás esperando? ¿Cuál es la promesa? Avívala. Ponlo en modo activado. Modo activado en el ayuno. Modo activado en la oración. Modo activado la fe. Porque fueron 3 cosas que los discípulos y Jesús enojado no pudieron ver. Ellos la gloria de Dios en el muchacho. Tanto fue así que se sintieron avergonzados, que lo llamaron, sería aparte. Oye, Jesús, ¿y por qué? ¿Qué pasó? ¿Y yo qué? ¿Y nosotros? ¿Y por qué no? ¿Y tú sí? Gracias, Padre. Gracias por tu palabra, Señor, en esta noche, Señor. Gracias porque sé, Señor, que has hablado a un pueblo, Padre. Has hablado a ese pueblo, Señor, que está necesitando